Hola, hola, reaparecimos. Volvimos. Hoy vamos a hablar de eso, de las estrategias del enemigo para atacar la familia, a cada uno, etc. Así mismo, así que muy atentos. La noticia de este nuevo programa es que estuvimos analizando los programas anteriores, que hasta ahora tenemos 15 programas, casi 3 meses, de tratar de ser constante, de esquivar los ataques, porque desde el día en el que empezamos a hacer este programa también tuvimos muchísimas adversidades, muchos problemas, peleas entre nosotros, y bueno, no fue nada fácil, pero llegamos a los 15 hoy, así que gloria a Dios por eso. Y como lo hemos analizado y estábamos viendo que el programa era 1 hora, si bien es solo 1 hora a la semana, igual como que mucha gente, como hoy vivimos tan acelerados, 1 hora a veces es mucho. Entonces por eso hemos decidido que a partir de ahora el programa van a ser 30 minutos, mantenemos el horario de las 3 España, hora España, 3 p.m. Y el programa va a ser 30 minutos y necesitamos que nos ayuden a llegar a los primeros 50 suscriptores. Nos faltan 25 en YouTube. El enemigo siempre está ahí tratando de ejecutar su plan, que es romper las familias, romper el matrimonio. Y bueno, nosotros despistamos un poquito y bueno, tuvimos problemones entre nosotros, discutíamos muchísimo todo este mes, estuvimos muy distanciados, estuvimos muy enojados, dejamos de congregarnos, dejamos de orar. O sea, este mes fue muy duro y bueno, no teníamos, evidentemente, yo soy de no poder fingir mis sentimientos y mis emociones, entonces no podía hacer el programa. O sea, yo le decía a Alberto, no puedo fingir, y lo contamos con orgullo porque es parte de la vida, es una realidad de muchos matrimonios y más de matrimonios cristianos, que a veces pensamos que porque tenemos a Dios todo es perfecto, y no es así, es al contrario. El enemigo está ahí tratando de atacar y romper. Mientras más te pones fuerte en Dios, Él más busca la forma, y a veces nos distraemos un poquitito y Él hace de las suyas. Que, a ver, en Primera de Pedro, en la Biblia dice que el enemigo está como león rugiente, al acecho. Así es. Y a veces se nos olvida ese versículo, y se nos olvida que en la palabra de Dios está todo muy claro, muy claramente explicado, en el que se puede entender todo de manera muy fácil. Y cuando tú entiendes de que el enemigo está como león rugiente, significa que a la primera que te descuides, va a atacar. Hay un amigo al cual queremos mucho como familia, y personalmente yo de forma muy directa, que es Marco en la iglesia. Él justamente toca este tema en sus prédicas, fue justamente de este tema sus últimas 2 o 3 prédicas, y hablaba de las formas que tiene el enemigo de atacar, tocaba distintas formas, y siendo que yo las escuché, como que no lo logré entender hasta que lo viví. Sí. Y muchas veces nos pasa eso, no entendemos hasta que lo vivimos, también no valoramos hasta que perdemos. Y esta semana estuvimos a punto de perder. Este mes fue muy... Estuvimos a punto de perdernos nosotros, de perder el rumbo como familia, de perdernos como familia, porque justamente caímos en las trampas del enemigo, caímos en su estrategia, y por eso quisimos hacer este programa con este título. Y ojo que a veces para que haya una caída, nosotros analizando un poco lo que fue este mes, no fueron problemas súper grandes, no fue una infidelidad, no fue porque ya no nos amáramos, sino que fueron pequeñas cositas que uno ni siquiera tiene en cuenta, y te va atacando como esa gota que va poco a poco rompiendo la roca. Y bueno, lo primero que notamos con Alberto, nosotros siempre les decimos, al menos yo siempre digo en mis redes sociales, que todos los días hago un devocional diario. Bueno, yo lo hacía sola, y también lo hacíamos con Alberto todos los días religiosamente. Después de llevar a nuestro hijo a la guardia, nos sentábamos a leer la Biblia y hacer nuestro devocional. Así comenzamos el día. Sí. Y la gente tiene que entender que luego de que nosotros pasamos también un proceso muy difícil como matrimonio, gracias a la ayuda de otra amiga, Eunice,
que nos enseñó el tema de los devocionales. Luego de pasar por un proceso también de crecimiento con nuestro pastor Diego. Pero Eunice nos enseñó ese concepto de los devocionales y nosotros empezamos a hacerlo todos los días y nuestro matrimonio comenzó a mejorar, a sanar muchísimo y fue tal cual, fue una rutina que hacemos día a día hasta que llegó este mes. Sí, este mes en donde la primera estrategia que yo les recomiendo que puedan analizar en su matrimonio es que el enemigo va a atacar eso que les mantiene unidos. A nosotros nos empezó a unir la oración diaria, el devocional diario. Y bueno, empezaron a pasar cosas y el enemigo empezó a atacar ese momento de oración, ese momento en donde nosotros en común acuerdo nos poníamos a aprender de Dios y nos poníamos a aplicar o a hablar de cómo podíamos aplicar eso en nuestras vidas. Y bueno, ¿qué pasó? Empezaron las distracciones, o sea que él tenía mucho trabajo, que yo estaba cansada, que tenía una mala noche o que tenía que llevar a Franco, después quedaba con una amiga, o empecé a ir al gimnasio, entonces entre que voy y vuelvo ya es tarde, o después cuando ya nos sentábamos discutíamos, como que una vez fue porque me senté yo y lo estaba esperando y él no llegaba, hasta que él viene, se sienta y le digo, ¿podés traer la Biblia? Mordiendo. Y él me mira y me dice, ya, me voy, hazlo tú sola. Y así pasaba, yo decía, bueno, lo hago yo sola, no me importa. Y poco a poco fue eso, hasta que, no sé, pasaron 3 semanas y nos dimos cuenta que no habíamos hecho más los devocionales y estábamos totalmente desconectados. Que tú dijiste algo importante, Pau, que es... Juntos, porque, perdón, yo seguía haciendo mis devocionales, yo seguía orando, yo seguía leyendo la palabra, pero con mi esposo ya no. Entonces, es como que el matrimonio empezó a temblar. Es que eso es justamente lo que te iba a decir. Dijiste una frase que es digna de que la gente lo recuerde. El enemigo, su primera estrategia va a atacar eso que te une como pareja. A nosotros, en nuestro caso, la oración, y habrán otras parejas que los une otras cosas, pero lo va a atacar ahí. ¿Ok? Porque, a ver, si es una cosa lógica, si tú rompes lo que une a la pareja, ¿qué va a pasar? Como cualquier cosa física, se va a romper. Sí. Y nosotros nos estaba uniendo, fíjate, no Fran, no un proyecto todavía, no, nos unía 100% la oración y estar cerca de Dios. Entonces, tal cual como tú dijiste, nos empezó a llenar de distracciones y llegó a tal punto de entrar en nuestros corazones que ya el hecho de que uno llegara 1 minuto atrasado ya genera una discusión o el hecho, y yo me acuerdo perfectamente el día que tú estás describiendo cuando te digo, es que si nos vamos a sentar a discutir, no hay razón para hacer un devocional. Entonces ahí yo creo que el enemigo se sentaba y se ponía a reír porque decía, lo logré. Sí. O sea, les estoy rompiendo el día a día que los mantiene unidos, que justamente cuando se sientan a leer y a orar. Sí, a ponernos de acuerdo fue muy, en el día a día yo me sentía tan triste porque, o sea, empecé a sentir como que no le toleraba a Alberto nada, estaba mucho más cansada, mucho más triste, mucho más agobiada y por un momento, o sea, uno sabe y es consciente de las cosas que deja de hacer y yo sabía que, bueno, eso era un punto en contra, pero al mismo tiempo costaba mucho retomar, o sea, porque tenía que, o sea, a mí me molestaba tener que decirle a él, vamos a orar, vamos a hacer el devocional, vamos a sentarnos, o sea, yo quería que él tome la iniciativa y como no lo hacía, me molestaba y me cerraba. Entonces, esa fue la primera puerta que abrimos. Mira, es que el enemigo es demasiado inteligente. Ya dijimos que ataca eso que te une, pero nosotros los seres humanos somos seres de rutina. Sí. Y hay algunos que tienen más constancia que otros. El enemigo sabe perfectamente bien cómo atacar a uno o al otro. El enemigo sabe que uno de tus puntos débiles es la constancia. Entonces, cuando tú vienes a una rutina, o sea, en el caso tuyo, Pau, vienes a una rutina de todos los días sagradamente a una cierta hora y todo tu cuerpo y tu entorno lo preparas para,
Funcionaba perfecto. Entonces el enemigo sabe que si te rompe la rutina, empieza a operar esa debilidad tuya de la constancia. Entonces, como ya te la rompió, bueno, ya está. Si lo perdí un día, ya da lo mismo. Entonces ya empiezas justamente a alejarte de tu esposo porque rompió el punto fundamental, pero la rompió desde el lado tuyo de acá le rompo la rutina. Por ende, esta persona que no tiene la constancia firme, ahí la hago tambalear. Y ahí sucede todo lo siguiente. Sí. Entonces fue el primer punto. Y lo segundo, te aísla. A ver, te lo dice una persona que le encanta estar solo, ¿ok? Pero una cosa es estar solo, amar esos procesos en los que caminas, en los que piensas, en los que algunos leen, otros, etcétera. Los momentos personales, a aislarte de las personas que te hacen bien. Hay gente, ya lo hemos dicho en otros programas, hay gente que te quiere ver bien, hay gente que te hace crecer, hay gente que te empuja hacia adelante y otra gente que te resta. sí. Dios, dentro de su misericordia, Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro y decía, líbranos de todo mal. Muchas veces la respuesta, líbranos de todo mal, es sacarte gente que no te suma y gente que en ese momento nos va a doler. Ok, no es esa forma de aislarse lo que hace el enemigo. El enemigo justamente te va a sacar a la gente que te suma. Sí. Dios te saca a la gente que resta. Ya hay veces en que nosotros sufrimos en ese proceso y no lo entendemos y después Dios dice, esto era lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Dios te dice, es que yo escuché cosas que tú no escuchaste. Entonces te lo saca. Ok, pero el enemigo te va a sacar y te va a aislar de la gente que sí te suma. Y eso generalmente está en tu entorno de la iglesia o está en tu entorno más íntimo de gente que de verdad te quiere ver bien. Y nosotros quisimos dejar de congregarnos, especialmente yo. Sí, especialmente llegaba un momento en el que, por ejemplo, los domingos le decía a Alberto, vamos a la iglesia, al culto, y me decía, no quiero ir, porque estaba enojado, porque estaba, no sé, X motivo. Entonces, como a veces yo lo esperaba, ya se me hacía tarde, entonces tampoco iba. Y las veces que pude, fui sola. Y gracias a Dios fui, porque obviamente al llegar a la iglesia con gente que tiene a Dios, que te quiere ver bien, me preguntan por Alberto, me preguntan por mi hijo. Bueno, y en una de esas le comenté al pastor, y bueno, el pastor siempre que lo llama, y gracias a eso, como que yo creo que esto no fue a mayores, porque el pastor vino, habló con él, otros amigos también, y bueno, eso hace que uno vuelva pronto, pero hay gente que no tiene amistades o que no tiene esa gente de buen corazón cercana a Dios que te va a decir, hey amigo, estás haciendo mal o estás actuando mal. Entonces, este segundo punto es que el enemigo ataca tus pensamientos para aislarte y volverte vulnerable, para jugar a su antojo con tu vida, con tus pensamientos, con tu matrimonio. ¿Y cómo nos pasó? Eso de no ir a la iglesia, por ejemplo, a mí me daba por muchísimo sueño, mucho cansancio, quedarme aquí encerrada o no salir, o cuando teníamos congregaciones o eventos o comidas fraternales en la iglesia no queríamos ir. Alberto me decía, no quiero ir, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, quiero no sé qué. Y yo soy más de decirle a él, salgamos, pero él en general no es de mucho compartir, pero cuando lo hace bien, con amor, con alegría. Bueno, y las últimas veces que salimos fue horrible porque estábamos en un grupo de matrimonios y él estaba enfadado. Y entonces me empezó a tratar mal, o sea, a mirar mal, a hablar mal, no me hablaba. Fue tan feo porque estando en la iglesia con hermanos y sabiendo, y era una reunión de matrimonios. Y ahí fue que ya, o sea, fue así, o hacemos algo o qué más. Porque para mí fue muy triste y muy humillante que mi esposo me trate de esa forma. Y lo decimos de verdad con sinceridad, porque es algo que le pasa a la gran mayoría, pero no lo hablan. Es que tú dijiste algo. El enemigo va a atacar tus pensamientos. Y esto es una sumatoria de cosas. Primero el enemigo atacó justamente lo que nos unía, lo que nos mantenía con alegría, etcétera, porque estudiábamos juntos, que era el momento de oración y el momento del devocional de la mañana. Cuando te saca eso, te empieza a llenar la cabeza de cualquier pensamiento. Y ese cualquier pensamiento hace de que
cualquiera de los dos se enoje más, se estalle más. ¿Y por qué, por ejemplo, en el día que tocó la reunión de matrimonios, yo no quería estar en lo absoluto ahí? Porque yo estaba enojado contigo, un enojo que no estaba sanando. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo, porque no estábamos orando juntos, porque no estábamos leyendo la palabra juntos, porque no estábamos unidos. Uh-huh. Y al no estar unidos y yo cada vez más enojado, era una bola de nieve o era una olla a presión hirviendo en que yo iba cada vez más enojado, cada vez más enojado, cada vez más enojado, y al no tener punto de unión, cada vez más lejos. Entonces, y como el enemigo empieza a llenar tu cabeza de malos pensamientos, viene el otro punto. Ya no quieres estar con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque te vas a sentir rechazado, porque te vas a sentir cuestionado, porque te van a preguntar cómo estás, un montón de cosas. Entonces es aléjate, aléjate, aléjate. Pero no es aléjate de la gente. El enemigo está alejándote de tu familia y de tu matrimonio hasta intentar romper todo. Así es, por eso que hay que estar tan atentos, porque uno no dimensiona que así como el mundo real es tangible, lo vemos a personas, sentimos cuando nos dañan o lo que sea, pero el mundo espiritual es mucho más fuerte, es mucho más poderoso, y más aún cuando el enemigo, cuando le abrís las puertas y permitís que el enemigo empiece a atacar tu vida, tu relación, tus pensamientos. A mí mucho tiempo me jugó en contra en cuanto a los pensamientos, por la ansiedad, por la depresión, y sentía que nada tenía sentido, y cuando estoy peleada con él o cuando me peleaba esta semana, sentía que para qué seguir así, que esto no tiene sentido, no tengo vida, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué sentido tiene estar casada? O sea, te va poniendo cosas en la cabeza para que eso pequeñito explote, sea cada vez más grande y todo estalle. O sea, te va como que la guerra empieza en la cabeza, o sea, dentro, en el corazón, en la cabeza, en los pensamientos. Y es ahí donde hay que estar muy alerta, porque el enemigo es muy astuto. Ahí ya tocas el tercer punto, que es el enemigo te va a quitar el gozo, te va a quitar ese gozo, esa paz que solamente Dios te da, y te empieza a jugar tal cual como tú dijiste. Él es muy astuto. A ver, a ti te pega por el lado de la comparación de tu situación de vida y te empieza a mostrar todo lo que falta. El enemigo, y yo me doy cuenta, el enemigo a ti te pega siempre por ese lado y hace de que en tus ojos siempre esté lo que falta. Es que falta una luz para que esto tenga más luz, que falta esto, es que o en tu casa, y te ríes, ¿no? O en tu casa, o que en el colegio de Fran, o cualquier cosa, el enemigo siempre pone en tus ojos y en tu mente que algo falta. Entonces, al mostrarte que algo falta, tu gozo, tu alegría y tu agradecimiento por Dios va cada vez más lejos. A mí, ¿por dónde me pega? Por los proyectos, por los negocios, y yo empiezo a decir, es que ¿para qué me estoy esforzando? ¿De qué sirve todo esto? Entonces te quitas justamente toda esa fuerza que yo tengo, que yo como proveedor de la casa, como emprendedor. Entonces el enemigo nos pega a ti y a mí por lados distintos, pero queriendo lograr exactamente lo mismo, que perdamos el gozo, la paz y la alegría que nos da Dios. Y cuando ya logra eso, tiene los 3 puntos donde está a punto de reventar el matrimonio, y es en ese punto donde algo tiene que pasar. Es que cuando ya te desconecta de lo que te une con tu pareja y con Dios, que en este caso para nosotros fue la oración, o es la oración, el devocional. En tu caso puede ser otra cosa. Segundo punto, que te aísla, o sea, hace que te apartes de tu iglesia, de tus amistades, de tu familia, de tus hijos, etcétera. Y tercer punto, ya te roba el gozo, o sea, el combo completo. Y ya cuando logró eso, eres como un Bambi en medio del bosque, con montones de otros animales salvajes que se lo van a devorar. Entonces te va a empezar a poner tentaciones reales, y ahí aparecen las infidelidades, los divorcios o montones de otras situaciones, tanto para mujeres como para hombres. Las drogas, el alcohol, el salir de fiesta, las mentiras, la ira, el enojo, la violencia, o sea,
todas esas cosas, cuando ya uno empieza a hacer eso y se da cuenta, es porque ya el enemigo avanzó muchísimo, le dimos demasiado espacio. Entonces, por eso nosotros quisimos compartir esta experiencia para que analices y analicen en casa su matrimonio, su vida, cómo está esa conexión con Dios, cómo está o qué es aquello que te está molestando de tu pareja o qué es aquello que dejaste de hacer y que está dejando puertas abiertas al enemigo que solamente quiere matar, destruir, dañar, robar o lo que sea. O sea, quiere romper las familias, romper todo lo que Dios levanta. Que mira, cuando el enemigo, tal cual como tú dices, ya hizo esos 3 puntos de quitarte la unión, aislarte y robarte el gozo, te pone ahora, como tú dices, todas las tentaciones, o te pone ahora gente que va a llegar, pero para llegarte afuera. Sí. Y ahí puede ser, ojo, pueden ser amigos, o sea, ojo con algo de los lobos con piel de oveja. Amigos o incluso familiares que te van a decir, bueno, entonces ya sepárate. Entonces ya vente con nosotros porque déjalo o déjala. Y entonces ahí el enemigo, cuando ya hizo esos 3 puntos primero, de romper tu unión, aislarte y quitarte el gozo, ya te deja actuar a ti. ¿Para qué? Para que seas el culpable tú. Entonces, supongamos que en el hombre llega la tentación de la infidelidad. Entonces el hombre cae en la infidelidad después de todo esto que pasó y ahora es la culpa del hombre, porque ya no le puedes culpar al enemigo. ¿Se entiende? Entonces ahí, dado que el hombre lo hizo, o que la mujer se va de fiesta con los amigos, o la mujer va y se aísla con la familia, cuando la familia está lejos, entonces la otra persona que dice, bueno, si tú te fuiste, y la otra dice, bueno, si tú fuiste infiel, entonces ella rompió absolutamente todo. Entonces, en el momento en cuando ustedes analicen y vean estos 3 puntos, rompió la unión nuestro, eso que nos unía, nos aisló de la gente que realmente nos sumaba. Alguien que te diga, sepárate, no es alguien que te está sumando. Nos rompe, o sea, nos aísla de la gente que nos suma y nos quita el gozo. Es ahí donde hay que poner las voces de alerta, porque tú dices, hey, es el enemigo el que nos está llevando justo a. Y es ahí donde hay que parar y tú decías los puntos para justamente romper todo esto. Sí, ¿cuáles son? O sea, porque hablamos de los 3 puntos más importantes donde el enemigo te va a atacar. Y ahora tenemos que darles también los tips para darte cuenta y para contrarrestar ese ataque. O sea, para ¿cómo se dice? Contraataque. Para el contraataque. Sí. Lo primero que nosotros volvimos a hacer es volver a la oración, a la rutina de sentarnos, hablar, conversar, estudiar la palabra y también lo que hicimos fue conversar con paz, con tranquilidad de nuestros problemas, pedirnos disculpas y aceptar que los dos nos equivocamos y que los dos necesitamos dar ese paso para que todo vuelva a funcionar. Pero por sobre todo tener esa prioridad de que primero es en la mañana para nosotros la oración, ese devocional que nos mantiene unidos, conectados y por sobre todo en manos de Dios. A ver, el consejo de la oración, esto es un consejo sobre todo para los cristianos, pero para los no cristianos también. Para los que no son cristianos y no han tenido esa cercanía con Dios, inténtenlo por favor una vez. Y siéntense o arrodíllense a orar. Y van a ver cómo el poder de Dios empieza a actuar inmediatamente. No hay nada más potente que la oración. Nada más potente que la oración. En ese momento el enemigo se esconde, en ese momento el enemigo escapa. Porque sabe que en el momento en que cuando tú te pones a orar, es una comunicación directa, es un WhatsApp directo con Dios. Uh-huh. Y el enemigo sabe que ahí no puede entrar. Sí. Y sabe que cuando tú le hablas a Dios en ese WhatsApp directo, está Dios y todos sus ángeles listos para salir a defenderte. Sí. Y en ahí es cuando el enemigo va a huir. Entonces, los que somos cristianos, por favor, no olviden eso. Y si tú estás escuchando y no eres cristiano todavía, date esa chance de una vez, arrodíllate y háblale a Dios, porque te puedo asegurar que te va a contestar. Que las cosas cambian. Punto número 2, congregarse, pedir consejos, rodearse de personas de corazón sano. Congregarse decimos nosotros porque, bueno, es parte de nuestra
nuestra vida, de nuestra rutina, el ir a la iglesia, hablar con los miembros de la iglesia, estar ahí en familias, que para nosotros son familia, y nos han ayudado muchísimo. Y para ti puede ser, no sé, volver a conversar con esa amiga que sabes que es buena amiga, que ambos puedan hacer terapia, que ambos puedan recurrir a la palabra juntos, pedir ayuda, escribirnos aquí, enviarnos un mensaje o pedir ayuda, o sea, darte cuenta que estás necesitando y que no estás sola o que no estás solo, que hay alguien más que ya pasó por lo que estás pasando y que puedes recibir la ayuda que necesitas, o sea, no quedarse con el dolor, con la rabia, con la incertidumbre y aislarse, porque al aislarte estás siendo blanco fácil para el enemigo. Mira, justamente ayer domingo, yo llegué después de salir con Fran, llegué y te dije, me sentí muy mal, estaba como con una carga muy pesada, me sentía con rabia, etcétera. Y tú lo primero que me dijiste fue, mi amor, ponte a orar, y tú dijiste, voy a orar por ti. Pero yo le escribí a 3 amigos. Y los 3 amigos, inmediatamente, uno me dijo, amigo, si quieres voy inmediatamente a tu casa. Eran las 11 de la noche. Voy inmediatamente a tu casa y vamos a orar juntos. El otro me dice, amigo, mañana lunes te voy a buscar y nos tomamos una Coca-Cola. Y el otro me dice, sea mañana o el martes, yo voy contigo y nos reunimos. Yo te puedo asegurar que ese mismo mensaje de, hey, necesito ayuda, se lo mando a otra gente, me hubiesen dicho, Alberto, déjate joder, ya estás con tu locura, ya... Y me hubiesen casi que agredido más que tratar de acompañar. Duerme. Otros me hubiesen dicho, bueno, ya, sepárate, eso da tanto problema, sepárate. Otros me hubiesen dicho, pero es que los tengo grabados. Otros me hubiesen dicho, dale, te voy a buscar y nos vamos de fiesta. Es ahí donde tienes que saber diferenciar con quién te vas a reunir. Sí. Y aceptar, de nuevo lo digo, aceptar que los problemas van y vienen, que ningún matrimonio, ninguna persona está exenta de pasar por estos problemas, por estas aflicciones, y que no pasa nada por contarlo, por hablarlo con las personas correctas, y que en tu matrimonio todo se puede sanar siempre y cuando los dos estén de acuerdo y los dos tengan ese arrepentimiento genuino y que recurran a la palabra. O sea, tampoco es decir, estoy arrepentido y no hago nada. Pero yo creo que todo puede mejorar cuando uno, como dice Alberto, se rodea de gente que vale la pena, que tiene un buen corazón y que es temeroso, o sea, una persona que es temerosa de Dios. Mira, para ir al punto 3 de las soluciones del contraataque, que dice, lee la palabra para recuperar fuerzas y el gozo. Marco, que fue uno de esos 3 amigos a los que le escribí, me dice, amigo, voy a orar por ti, pero recuerda algo, que el enemigo huye cuando tú estás orando. O sea, él me dio consejos en base a la palabra, es que ahí está la clave. Los consejos en base a la palabra y no en base al mundo, porque el mundo te va a llevar por otros lados. Y a veces es más fácil escuchar al mundo que a quien te dice ora y decir, pero ¿qué voy a orar? ¿Qué consejo es ese? O sea, es como que... Pero yo creo que si nunca lo hiciste, si nunca te sentaste a orar y si nunca te sentaste a leer la palabra y ya has probado de todo, fiestas, salidas, alcohol, lo que sea, y nada de eso te funciona, yo creo que este es el momento de que digas, Jesús, en tus manos me pongo, y empezar a orar y empezar a hablarlo con tu pareja, con tu familia o con tú creas conveniente. Bueno, y el 3, que ya lo dijo Alberto, pero yo anoté algo importante. Puse volver a la fuente, leer la Biblia y por sobre todo aplicarla. Porque muy fácil es leer a veces y no aplicarla. Pero si uno realmente es consciente de que, bueno, me equivoqué, quiero cambiar, quiero mejorar o necesito ayuda, entonces leo la Biblia, que es nuestro mandamiento para los que creemos en Dios. Es el mandamiento que es súper simple, súper fácil, fácil entre comillas, ¿verdad? Pero si lo aplicas, Dios dice que nada malo hay en seguir sus mandamientos, sino que todo lo contrario, son cosas buenas, son cosas nobles. Todo para bien. Sí, que todo lo que dice en esa Biblia es por nuestro bien y para nuestro bien. Solo que a veces cuesta porque, bueno, el diablo justamente no quiere que
que nos apartemos del mundo. Entonces, ese es el tercer punto. Repasando un poquito, número 1, volver a la oración. Si no lo hiciste antes, es momento ahora, orar con tu esposo, con tu familia. Punto número 2. Rodéate de gente que sume. Rodarse de gente que sume. Si no tienes todavía iglesia o si no tienes esa gente, bueno, escríbenos o escribe a grupos, llama a iglesias. Hay muchísima gente tan linda y noble que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a darte una palabra de fe y que te va a sacar de esa situación. ¿Y sabes cómo se identifica? Esa gente nunca te va a decir sepárate. No, nunca se identifica inmediatamente por eso. Sí. Y tercero, volver a la fuente, que es la Biblia, la palabra. O sea, leer esa Biblia y aplicarla a tu vida, tratar de entenderla, porque cuando la entendemos, ahí recién es como que todo cobra sentido y uno puede vivir en armonía y puede vivir en relación a lo que Dios quiere para nosotros. Pero si nunca lees, si solamente escuchas y no entendés bien, es difícil. Uno no puede hacer una ensalada si no sabe cómo, no sabe qué ingredientes. Y eso que es súper fácil hacer una ensalada, pero si no sabes, no podés. Lo mismo pasa con Dios y con su palabra. Mira, nosotros tomamos el WhatsApp o tomamos Instagram y nos pasamos horas en Instagram. Sí. Somos capaces de pasarnos horas viendo una serie. Hay gente que se pasa horas y se pasa días y meses leyendo estos libros gigantes que son tomos y tomos y tomos y tomos. Pero no somos capaces a veces de ni siquiera leer un solo versículo de la Biblia. Así es. Y leer la Biblia no es igual que leer Harry Potter, así que es como una historia, no. Es entender. Tú no necesitas leer la Biblia completa para ir aprendiendo. Porque es una cátedra de vida y son consejos demasiado simples. Vamos al consejo principal de los matrimonios. Hombres, amen a sus esposas. Pero a ver, uno dice, es que es muy difícil. Pero es que de verdad, flaco, es difícil amar a tu esposa. O sea, de verdad. Y es el primer y supremo mandamiento de Dios con nosotros en los matrimonios. No dice entienda. Mujeres respeten a sus maridos. Y uno dice, bueno, entonces cuando tú, tal cual como dice Pablo, ese punto 3 de vuelve a la fuente, estudia, vas a recuperar las fuerzas, vas a entender, vas a recuperar el gozo y voy a cerrar con el bonus track que yo tenía ahí. Sí, porque ya es cuando tienes ese gozo y esas fuerzas, tienes que volver a agradecerle a Dios por las cosas que tienes, porque en el momento de la lucha no te estás acordando de eso. Pero por eso es tan importante el punto 3 de la Pablo cuando dice vuelve a la fuente, recupera fuerzas y recupera el gozo. Agradece y aprovecha esos pequeños momentos que Dios te da y que la vida te da para sonreír, para recargar tu energía y volver justamente a sonreír en ese momento. Entonces, luego de todo eso, que ya le ganaste la batalla del enemigo, vuelve a agradecerle a Dios por todo lo que tienes y vuelve a disfrutar esos pequeños momentos que Dios te regala. Amén. Les mandamos un beso grande y nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Estén orando por nosotros y cualquier cosa ya saben, está el Instagram @1más1.blog y la página web 1más1.blog también. Sí, y el YouTube que es @1más1blog. Ayúdennos a llegar a los 50. Chao, chao. Chao.